vamos a analizar esta situación en la que nos dice que Rocío está preparando jugo de naranja concentrado, o sea, de sobrecito o de botella para agregarle más agua, ¿sí? Dice que debe diluirse con agua hasta formar 2 litros. Entonces, pensemos, le agregamos el contenido del sobrecito o lo que sea para hacer el jugo, ¿sí? Un vasito de jugo concentrado. Y después le vamos agregando agua de a poco hasta llegar a los 2 litros. Tengamos en cuenta que la jarra tiene una capacidad de 2 litros y es de forma cilíndrica. Rocío agrega el contenido del sobre dentro de la jarra, ¿sí? Y su hermano, que está ayudándole, ve que la altura que alcanza es de 2 centímetros adentro de la jarra, ¿sí? Como marca con la primera rayita. Dice que Rocío quiere llenar la jarra usando vasitos, ¿sí? Y después de que larga el primer vaso con agua, Lautaro mide la altura y ve que es de 4,5 centímetros. O sea que llega hasta la segunda rayita. A partir de esta situación, entonces, los hermanos empiezan a pensar diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo cambia la altura en la jarra después de agregar el primer vaso de agua? ¿Aumenta o disminuye esa altura? ¿Sí? Y además, ¿cuánto es lo que aumenta o disminuye? Nosotros vemos que aumenta, ¿sí? Cada vez va siendo un poquito más. ¿Y cómo es ese aumento? ¿Cuánto es en realidad lo que está aportando el vaso de agua? Lo que podemos hacer para averiguarlo es una diferencia entre ambas alturas, ¿sí? La primera altura, recordemos que es lo que aporta el sobre, el jugo en el sobre, y la segunda marca es la altura que aporta el vaso con agua más lo del sobre, ¿sí? Entonces podemos hacer una diferencia entre 4,5, que es la segunda altura, y 2, que es la primera. Obtenemos que esto es 2,5. O sea que el vaso con agua aporta 2,5 centímetros a la altura en la jarra. ¿Bien? Además, podemos preguntar, ellos se preguntan, ¿qué altura alcanzará el preparado después de agregar 3 vasos con agua? Bueno, para eso entonces vamos a tener en cuenta esta diferencia que hemos hecho recién. Si un vasito con agua aporta 2,5 centímetros, agregamos otro vasito con agua y va a aportar 2,5 centímetros más a lo que teníamos. Y un tercer vaso con agua va a aportar 2,5 centímetros más todavía, ¿sí? Quedan ustedes a hacer cada cuantita. Además nos dice que si la jarra tiene 22 centímetros de altura, ¿cuántos vasos de agua se debe agregar para llenarla? Bueno, tenemos que ir pensando lo mismo, ¿sí? Agregar 2,5 centímetros. Entonces vamos a ir sumando hasta que lleguemos a 22 centímetros y vemos cuántos son los vasitos de agua que hemos agregado. Bien, ¿cuántas veces hemos sumado ese 2,5? Ahora lo que vamos a hacer es completar una tabla que va a ser lo mismo que hemos hecho en la actividad anterior, nada más que sacando cuentitas, ¿sí? Escribiendo todas las cuentas que hemos ido haciendo. Para la primera parte entonces tenemos 0 cantidad de vasos, ¿sí? O sea, no hemos agregado ningún vaso con agua a la jarra. Entonces la altura del jugo en la jarra, ¿cuánto es? 2 centímetros, que es lo que tenía cuando Rocío agregó el contenido del sobre. Bien, ¿cómo lo vamos a calcular a esto? Tenemos 2, que es la altura del jugo en la jarra, y hemos agregado 0 vasos y sabemos que cada vaso aporta 2,5 centímetros, ¿sí? Vamos a separar en términos esto para resolverlo, entonces nos va a quedar 2 más 0. Y esto es igual a 2, que coincide entonces con la altura del jugo que nosotros ya conocíamos de antes. ¿Qué pasa cuando tenemos un vaso? ¿Sí? La altura del jugo en la jarra es de 4,5 centímetros. Eso es lo que nos dice el enunciado. ¿Bien?
Veamos cómo lo haríamos calculándolo, ¿sí? Analíticamente entonces tenemos el 2, que está de inicio, es la altura que le da el jugo de sobre, más, esta vez hemos agregado un vaso que aporta 2,5 centímetros en la altura, ¿sí? Entonces nos va a quedar esta expresión 2 más 1 por 2,5. Separamos nuevamente en términos y resolvemos. Nos queda 2 más 2,5. Esto es igual a 4,5. Y vemos que coincide con la altura del jugo en la jarra que ya conocíamos del enunciado también. Bien, entonces, como vemos que nos ha funcionado para estos dos, vamos a ver si nos funciona para el segundo vasito que agreguemos. Si nosotros agregamos ahora 2 vasos de agua y calculamos con la suma que hemos hecho anteriormente, nos quedan 7 centímetros la altura en la jarra, ¿sí? Si lo calculamos y escribimos analíticamente esto que tenemos, podemos decir que esto se puede encontrar como 2 más 2, que son 2 los vasitos que hemos agregado, por 2,5 centímetros, que es la altura que aporta cada uno de los vasitos, ¿sí? Separamos nuevamente en términos y nos queda 2 más 5. Esto es igual a 7. Y otra vez ha coincidido con lo que ya habíamos encontrado. De la misma manera deben ir trabajando todos los otros renglones, ¿sí? Rocío y Lautaro quieren averiguar qué pasa si la jarra se llena solo con agua, si no preparan jugo, ¿sí? Si no le agregan el sobrecito, ¿cuántos vasos de agua ellos necesitarían para llenar la jarra? Entonces lo que vamos a hacer es ir completando la siguiente tabla como la de recién, teniendo en cuenta que no hay jugo en sobre, ¿sí? Entonces, si no hemos agregado ningún vaso, son 0 vasos, ¿cuál es la altura que tiene el agua en la jarra? 0 centímetros, porque no hay nada, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo, ¿y qué sería? 0 por 2,5, ¿sí? Porque no hemos agregado nada y cada vasito de los que no hemos agregado aporta 2,5 centímetros. Hacemos esta multiplicación y nos queda igual a 0. Es muy obvio, ¿sí? Coincide con lo que ya conocíamos. ¿Qué pasa si agregamos un vasito con agua? ¿Cuál va a ser la altura en la jarra? Bueno, va a ser de 2,5 centímetros, ¿sí? Porque dijimos que esa era la altura que aportaba cada uno de los vasitos. Analíticamente, ¿cómo lo podemos escribir? Esto es 1, es un vasito, por 2,5 centímetros, que es la altura que aporta cada vaso. Operamos y nos queda igual a 2,5, que otra vez se puede verificar con lo que ya conocíamos. Si agregamos 2 vasitos de agua, ¿cuál es la altura que va a tener en la jarra? Si nosotros lo pensamos, decimos, bueno, va a tener 5 centímetros de altura, ¿verdad? Analíticamente, esto sería 2, son 2 vasitos, por 2,5, que es la altura que aporta cada uno de los vasitos. Resolvemos y obtenemos 5. O sea que otra vez coincide con lo que nosotros ya veníamos pensando. De la misma manera tenemos que hacer con los renglones que siguen. Lautaro y Rocío ya han preparado el jugo en la jarra, ¿sí? O sea que ya han completado los 2 litros del jugo que tenía la capacidad de la jarra. Entonces lo que quieren ahora es servir el jugo en vasitos. Pero estos vasitos tienen otras capacidades. No tienen la misma capacidad que el vasito con el que llenaron la jarra, ¿sí? Nos dice que después de que ellos han servido el primer vasito, la altura en la jarra es de 20,1 centímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar cuánto es la capacidad que tiene ese vasito, ¿sí? O sea, cuánto es lo que le quita a la altura del jugo en la jarra cada uno de los vasitos servidos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo la diferencia entre 22 y 20,1 centímetros, ¿sí? Esta diferencia nos da 1,9. Entonces, cada vasito servido le resta a la altura que teníamos en la jarra 1,9 centímetros. Bien, entonces vamos a completar esta tablita donde tenemos, igual que en las tablitas anteriores, una cierta cantidad de vasitos, una cierta altura del jugo en la jarra y el cálculo que vamos a hacer. Si hemos servido 0 vasitos, entonces la altura en la jarra sería de 22 centímetros, ¿sí? Sin hacer ninguna cuenta porque no hemos servido nada. Para calcularlo, lo que podemos hacer es 22, que es la altura inicial que tenía la jarra, le vamos a restar, porque dijimos que cada vasito servido le resta a la altura o le quita 1,9, ¿sí? En este caso no hemos servido nada, entonces va a ser 0 por 1,9. Bien, separamos en términos y resolvemos. Entonces nos queda 22 menos 0 es igual a 22, que coincide con la altura del jugo que nosotros habíamos pensado previamente. Bien, ¿qué pasa si sirven un vasito de jugo? El enunciado nos dice que la altura después de servir el primer vasito es de 20,1 centímetros. Entonces veamos si coincide con lo que nosotros podemos hacer analíticamente. Analíticamente, entonces, esto sería 22, que es la altura inicial del jugo, le restamos un vasito por la altura que le quita a la altura en la jarra, ¿sí? Que es 1,9 centímetros. Resolvemos separando en términos y nos queda que esto es igual a 22 menos 1,9. Si calculamos esto nos da igual a 20,1. Que coincide entonces con el enunciado que teníamos, con lo que ya sabíamos de esto. Ahora veamos qué pasa si servimos 2 vasitos. ¿Cómo va a cambiar esa altura? Va a seguir disminuyendo, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es ver, nosotros ya sabíamos que cambia en 1,9 centímetros, entonces a ese 20,1 le podemos restar 1,9 y nos da el 18,2, ¿sí? Que es la altura que quedaría en la jarra si servimos 2 vasitos. Analíticamente, o sea, escribiendo la ecuación, lo que nos va a quedar es 22, que es la altura inicial de la jarra nuevamente, menos, ahora como estamos sirviendo 2 vasitos, vamos a poner un 2 por la altura que disminuye cada vasito en la altura de la jarra, que es 1,9, ¿sí? Separamos en términos y resolvemos cada uno y nos queda igual a 22 menos 3,8. Si sacamos la cuenta, esto nos da igual a 18,2, que nuevamente coincide con el resultado que teníamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Seguir completando los otros casilleros, de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Por último, lo que vamos a hacer es fijarnos qué es lo que tienen en común cada uno de los cálculos que están en la columna de cálculo de cada una de las tablas que hemos realizado anteriormente. Entonces, si nos vamos a la primera, la tabla verde de jugo en la jarra, vemos que lo que hay en común es el 2, que es la altura inicial del jugo, el más, porque le estamos agregando vasitos, y el por 2,5, ¿sí? Que es la altura que le aporta cada vasito de agua al jugo en la jarra. Entonces podemos decir que lo que está en común es 2 más por 2,5 igual. En la segunda columna de cálculo, cuando solamente tenemos agua, lo que tenemos en común en todos los casos es el por 2,5. ¿Bien? Lo demás va a ir variando.
En la tercera hoja de cálculo lo que tenemos en común es el 22, que es la altura inicial que tiene el cubo en la falla antes de servirlo, el menos, porque en todos los casos estamos sacándole jugo a la falla, y el por 1,9, que es la altura que le va a quitar cada vasito servido al jugo en la falla. Entonces en este caso lo común es 22 menos por 1,9. Todo lo demás, el 0, el 1, el 2 y el 3, son valores que van a ir variando según los vasitos que agreguemos o quitemos.